Daniel Morrón, asesor de seguros. Otro yankee buscó el arco, ¡qué golazo! Llamo para votar por la canción. Señor, señora, no sea indiferente, a la piba la matan en la cara de la... Es importantísimo, es histórico lo que están haciendo las pibas y la verdad que es... Entonces ahora estamos en la calle, algunos hombres se asustan, mejor. Salimos a las calles con los pañuelos verdes, pateando el patriarcado, llega más sol y verde. Pandemia son las denuncias por violencias desestimadas, las risas en la comisaría. Camila no aparece, decía ayer su hermana. Nunca fue a cobrar, como dijo Ariel Báez. No está en las cámaras de seguridad. ¿Alguien ya hizo la cuenta de cuántas personas violaron la cuarentena y la comparó con las veces que los violentos burlan las perimetrales, las exclusiones del hogar? 11 días después de que su amiga cenara con ella y de supuestos intensos rastrillajes, encuentran a Camila, semienterrada en un descampado. Así como otras veces sentimos que encontraron a otras compañeras desechadas. En ese acto, el estado maternal de ese gato se suicida y nos aborta. Hoy en Moreno no hay barbijos rojos. La advertencia y hasta el miedo que nos genera para que no circulemos y de hacer lo que sea con tapabocas. ¿Cómo se logra? El disciplinamiento, con el fin de evitar un contagio que hasta el momento tiene tantas víctimas como femicidios este año, no es pensado para otras dolencias físicas ni sociales. Ariel Báez incumplió una condena por violencia de género que lo obligaba a quedarse en casa de sus padres. Sin embargo, deambulaba en moto por Moreno, en las narices de la yuta que a ellos sí que los cuida. Podría decir que me duele, Camila. Como me siguen doliendo Sheila, Florencia, Brisa. Desde los tabiques de este aislamiento, convertimos el dolor en denuncia. Ariel Báez, femicida. La policía y el Estado son cómplices y responsables. El virus es el patriarcado. Y se va a caer. Y se va a caer. Se va a caer. Bienvenidos a todos a la programa número 5 de Pateando el Patriarcado. Acá estamos de nuevo, intentando derribar los tabiques imaginarios de este aislamiento obligatorio. Estamos saliendo por el aire de la Tinku, FM Tincunaco 107.3, como todos los miércoles de 16 a 17 y en las repeticiones de los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 16 a 17. Esta programa hoy está conformada por la Luna, quien les habla, la San, la Cata, la Ine y la Ro. San nos trae información sobre orgas que trabajan con situaciones de violencia en el territorio en estos tiempos de cuarentena. Rocío, en la columna Somos Discas, nos habla de comunicación accesible y cómo los medios comunican para las personas con discapacidades. Ine reflexiona sobre aislamiento y patriarcado. En la columna ESI, Cata indaga sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, esta vez en el nivel terciario. Tenemos agenda con invitación especial de Clara Tardo. La música que hoy nos acompaña viene de la mano de Triángula, un nuevo proyecto musical que tiene a Nadia Larcher, Micaela Vita y Noelia Recalde en su formación y que en marzo lanzó su disco debut en las plataformas digitales. En cada uno de sus temas se evidencia la potencia feminista. Hoy nos abrazan con dos potentes canciones, Agua Dorada, que vamos a escuchar en un rato, y Rompa el Cielo, con la que abrimos así la programa del día de hoy. Canto para armonizar las almas. Yo canto para armonizar las almas. Las palabras que yo uso son pa' que se eleve el alma. Las palabras que yo uso son pa' que se eleve el alma. Rompa el cielo, que
en la armonía para siempre y por las venas, y nos une en la armonía para siempre y por las venas. Este es mi testamento, va a ser de viento no más, que arrase con el jardín, ese que está dentro de mí. Esta es mi forma de ver. A veces quiero llorar, y si me ves parpadear es por pensar mucho de más. Echa en el fuego más luz, manda una estrella fugaz hasta el lugar donde estás tú. Manda una estrella fugaz hasta el lugar donde estás tú. Poderosa, mi aliada en los tormentos. La voz es mi bandera sagrada, la que elevo cuando me callan. La voz es mi desafío, mi mundo, mi fauna de invocaciones, el barro lleno de huellas, pasos de mis hermanas. Mi voz es mía, es mi alma hecha vibración, mis oraciones paganas, un torbellino. La voz es lo que me dio mi madre y lo que le gané al mundo cuando decidí nombrarme. La voz
El patriarcado ni da patriarcadas. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Pateando el patriarcado. El aislamiento no aquieta los rumores, los estimula. Se escucha, se rumorea, se lee o se desea que después de esto el mundo ya no será el mismo, que nada en las relaciones será igual, que nosotros seremos distintos, que el planeta habrá cambiado, que en el riachuelo se ven peces, que el Reconquista está transparente, que los grillos cantan en la madrugada por el obelisco, que los tapires andan de turismo por las calles, observando a los humanos en sus jaulas, mirando tras las rejas. ¿Puede suceder que el cambio de hábitos que lleva un mes de prueba nos transforme? ¿Estaremos a la altura de las necesidades requeridas para una transformación? Si esto ha de ser, ¿es que había un fermento que estaba esperando la adecuada temperatura para manifestarse? Se instaló también en este tiempo la metáfora de la guerra y fue asumida por la mayoría. Así, el personal de salud está en la primera línea y en la retaguardia la población, que aprendió que su lugar de lucha es quietecites frente al televisor que nos transmite cómo vamos y qué hacer. Si hemos de sumarnos a esta imagen bélica desde nuestra trinchera, en estas 3 semanas desde Pateando expresamos que este virus vino a dejar de manifiesto las tremendas diferencias sociales, del rol fundamental de las cuidadoras de los centros y comedores comunitarios. Recordábamos que el sistema de salud pública y privada está colapsado desde hace décadas y que particularmente en la zona, controles y urgencias son expectativas inciertas. Trajimos evidencia de la presencia del patriarcado en las muertes de personas por el solo hecho de ser mujeres, 21 femicidios oportunistas del aislamiento, sin dejar afuera la pendiente legitimización de la tan necesaria ILE. Si asumimos y sumamos a que esto es una guerra, propongo redefinir las estrategias. Si la táctica de la primera etapa, a pesar de les caídes y de algún desertor descubierto en las calles, permitió visualizar las maravillas en la naturaleza, si quedó en evidencia que la política pública de asistencia inmediata debe ser primordial y que es decisión de un gobierno postergar la ganancia, si en la nostalgia de todes casi lo único que importa son los abrazos, los encuentros, recorrer las calles, saludarnos al pasar, que estamos poniendo en cuestión la modalidad de vida tal como hace 2 meses asumíamos, abocados a producir, a generar ganancias y esperar esa partecita que nos permitía estar dentro. ¿Hay un auténtico anhelo de ser mejores? Porque en realidad todo esto interroga al sistema. Digo, como para empezar a ponerle y a nombrar los hechos con nombres concretos. ¿Se puede volver a pensar en utopías? Siguiendo los postulados de Charles Fourier, filósofo del socialismo utópico, quien allá por 1800 decía: esta sociedad aniquila la pasión como requisito del sistema patriarcal, quien también puso en cuestión el rol de la mujer en el sistema capitalista. La promesa de volver a vernos que se extienda indefinido. No podemos acusar al murciélago ni quien se alimenta de él, como tampoco es serio otorgarle raciocinio a una bacteria que nos ataca. Si esto es una guerra, nuestro enemigo principal es el patriarcado, cuya vigencia se manifiesta a través de los peligros para las mayorías que no se someten a su ley, y tal como referimos, su servil socio el capitalismo, generador de las desigualdades económicas. Estamos diciendo que si hay que combatir, esa es la riqueza para poner fin a la pobreza. Esta pandemia vino a instalar una discusión sobre los postulados del patriarcado, de aplastar los sentimientos, los pensamientos y los deseos. Teníamos adormecidas las pasiones. ¿Qué pasaría si trabajáramos voluntariamente, produciendo y permitiéndonos que la pasión nos guíe? Entonces, acusamos al sistema patriarcal que protege los abusos, las violencias y las desapariciones. Y estamos acusando a un sistema capitalista que se basa en la explotación humana, animal y de la tierra. Desde esta barricada les declaramos la guerra.
El 20 de marzo se decretó el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio frente a la pandemia COVID-19. La medida devino en distanciamiento social y encierro. Acostumbrados a salir a la calle, ir al trabajo, a la escuela, tomar el tren, andar en bici, nuestra vida se vio transformada. Surgieron iniciativas para acompañar este nuevo orden. Obtener permisos, hacer reuniones virtuales, conseguir comida sin dinero, pero sobre todo quedarse en casa. Sin embargo, para muchas personas, quedarse en casa no es igual a cuidado, ni seguridad, sino una forma más de vivir la violencia. Durante el contexto de encierro, para muchas mujeres, lesbianas, travestis, trans, niñeces, adolescencias, permanecer en sus casas y convivir con los agresores se vuelve un riesgo de vida. La violencia de género se ejerce en mayor medida en el ámbito de lo doméstico, es decir, puertas adentro del hogar, ahí donde se reproducen nuestras relaciones vinculares más cercanas. Hoy les compartimos las voces de integrantes del Espacio de Género Integral de José C. Paz, que se adaptó a esta pandemia, porque como tantas grupas feministas, conoce que el encierro y el control son uno de los principales factores para la reproducción de la violencia. Les escuchamos. El abordaje va haciendo y se va construyendo momento a momento. Porque si bien el espacio de género funciona en José C. Paz, cuando pusimos la línea de guardia, no solo nos llegaban preguntas del territorio, sino que también llegaban de Malvinas, Hurlingham, Moreno, San Martín, y ahí empezamos a pensar, bueno, tenemos que actualizar los recurseros, porque ¿cómo damos respuesta a esto, no? Y después no eran respuestas solamente por violencia de género, sino que también eran por alimentos y medicación. Entonces, la importancia de empezar a actualizar esos recurseros. Por otro lado, el espacio de género tiene el área médica, psiquiátrica, de legales, psicológica y de acompañamientos mutuos. Cuando pensamos en cómo dar un canal más directo, lo que hicimos es, cada responsable de área tiene a disposición su teléfono para las consultas. Por otro lado, los grupos de ayuda mutua, que antes era una vez por semana, hoy estamos generando dispositivos prácticamente diarios. A nosotros como equipo teníamos reuniones mensuales, hoy tenemos reuniones diarias o semanales. Y por otro lado, también como que esto de que se va haciendo la construcción como espacio, si no hubiera un acompañamiento o un apoyo por la Asamblea Feminista Noroeste, por la campaña por el derecho al aborto, por médicas que se suman al espacio, por gente que dona alimentos, por gente que podemos pedir la medicación o que nos facilitan la medicación, sería imposible. Así que ese es el abordaje hoy. Va siendo todo el tiempo, se va construyendo, lo vamos armando y el espacio justamente es un lugar, pero sin la intervención de todas, todos y todes sería muy difícil poder lograrlo. Hola, mi nombre es Clara Bernal Olvera, soy psicóloga y soy parte del equipo del Espacio de Género Integral de José C. Paz. En el espacio durante esta cuarentena seguimos trabajando. Se están realizando guardias los días miércoles de 13 a 16 horas en el Centro de Emergentes Sociales que se encuentra en Gaspar Campos 6372 esquina Altuve. Estas guardias están dirigidas a aquellas que requieran una asesoría urgente y también a aquellas que ya han tenido una asesoría y requieren del seguimiento y alguna receta médica, etc. También estamos recibiendo consultas en nuestras redes sociales. Nos buscan como Espacio de Género Integral en Instagram y Facebook. Entendemos y sabemos que el contexto de encierro resulta mucho más peligroso para aquellas que sufren algún tipo de violencia y por eso hemos abierto una nueva vía de comunicación que es un teléfono que está abierto las 24 horas del día. El teléfono es 11 39 06 07 66. En él también brindamos asesoría y acompañamiento y consejería de ILE e IBE. Cuando se hace una denuncia por violencia de género, las personas victimarias son varones, que a su vez son parejas o exparejas. A contrario de lo que algunas personas sostienen, el violento, femicida o violador no es un extraño que aparece de golpe en la calle. Las situaciones de violencia verbal, psíquica, económica, física y sexual son ejercidas al interior del hogar.
Frente a estas violencias surgen nuevas estrategias, organizaciones que crean nuevos modos de acompañar, de hacer llegar un medicamento o brindar espacio de escucha. También está la presencia de áreas que se involucran y visualizan que la violencia de género debe ser abordada integralmente. Invitamos a Cecilia, trabajadora social del área de salud de San Miguel, integrante de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste, para que nos traiga su mirada. Bueno, la situación con respecto a la violencia de género en San Miguel está muy difícil. Desde los organismos gubernamentales no hay una respuesta directa. El equipo de políticas de género estaba trabajando desde su casa y la verdad que las situaciones que se abordan las tenemos que resolver quienes estamos en territorio con todos los recaudos necesarios, pero con recursos súper acotados. Ya estaban acotados desde antes, con esto mucho más. En teoría, políticas de género está trabajando articuladamente con el Ministerio de las Mujeres como para los recursos, pero cuesta un montón. Así que estamos ahí con la red de orgas de los barrios para contener. Hicimos un listadito, yo llamé a la comisaría de la mujer, a los juzgados, como para ver el circuito en el caso de que se tenga que denunciar y de buscar las medidas. Se facilita ese recorrido y si no me ha pasado todavía, pero las búsquedas de hogares se hacen a partir del Ministerio de las Mujeres. Es una situación muy difícil, ya San Miguel es laburar difícil las cuestiones de violencia, en este contexto mucho más, así que es una de las cosas que me tiene más atenta actualmente. En el espacio de género integral hemos abierto una línea de guardia las 24 horas. 11 39 06 07 66. No estás sola. 11 39 06 07 66. No somos especiales. Especiales son las pizzas. ¿Capacidades diferentes? No somos botellas. Capacidades diferentes tenemos todos. Somos ricas. Hola a todos, soy Rocío Aguilar y en la columna disca de hoy les hablaré sobre comunicación accesible. En varios canales de televisión e incluso en el canal de YouTube de la Casa Rosada, donde se emiten los comunicados oficiales de la Nación, no hay intérprete de lengua de señas, ni subtítulos, ni descripciones para las personas con discapacidad. Incluso existen noticieros que tienen intérprete de lengua de señas, pero las tapan con gráficos y títulos. El censo del INDEC, realizado en 2010, demuestra que el 12,9% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, aproximadamente 13 de cada 100 personas. La gran mayoría, en especial las personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva, no pueden acceder a la información. La cobertura mediática debe ser clara y accesible, especialmente en este contexto de pandemia, donde el gobierno nacional dispuso el aislamiento social obligatorio. Esto es responsabilidad de los medios, porque así lo dicta el artículo 66 de la Ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ante esta situación, la Defensoría del Público de la Nación ofrece algunas recomendaciones para que los medios de comunicación audiovisual brinden una cobertura accesible. En primer lugar, se debe incorporar herramientas de accesibilidad comunicacional. En la televisión, la accesibilidad incluye las siguientes herramientas: incorporar la lengua de señas, es decir, un intérprete, el subtitulado, audiodescripción para imágenes y gráficos, audiodescripción en lenguaje sencillo. Es importante que las herramientas sean precisas, por ejemplo, que la audiodescripción sea adecuada, que la lengua de señas y el subtitulado sean de calidad y correctamente visibles. La producción y edición también debe ser de calidad. De esta manera, la accesibilidad será efectiva. En segundo lugar, se debe priorizar el acceso en vivo a la información socialmente relevante. En la televisión se transmite información de vital importancia sobre el coronavirus. La ciudadanía está atenta al tema y recibe información en vivo. Por ejemplo, cuando el presidente realiza una comunicación a la ciudadanía, cuando se realizan informes nacionales, provinciales y locales, y todos los temas relevantes deben ser accesibles. Además, los medios de comunicación pueden producir y emitir contenidos destinados específicamente para los colectivos de personas con discapacidad. En tercer lugar, se deben tener en cuenta a los colectivos con mayores barreras de acceso a la información.
Es importante que los medios de comunicación tengan en cuenta a estos sectores. Por ejemplo, las personas sordas necesitan lengua de señas para acceder y comprender el contenido. Las personas con discapacidad auditiva acceden a la información leyendo el subtitulado. Las personas ciegas acceden a imágenes por medio de la audiodescripción. Las personas con discapacidad intelectual necesitan que la información sea pausada y clara. Si los medios incluyen estas herramientas, son comunicacionalmente accesibles. Por último, se debe incorporar a personas con discapacidad como fuentes informativas, testimoniales y de opinión. En las coberturas sobre el coronavirus es importante que nos incorporen a la programación a nosotros, las personas con discapacidad. En los medios de comunicación se debe dar cuenta de nuestras dudas, intereses y opiniones. De esta manera, la sociedad en su conjunto tiene la posibilidad de conocer y comprender nuestra situación. La pluralidad de voces en los medios posibilita el ejercicio del derecho a la comunicación. Si te interesa saber más sobre este tema, ingresa a la web de la Defensoría del Público, www.defensadelpublico.gov.ar. A pesar de estas sugerencias, el Gobierno Nacional no utiliza las herramientas necesarias para hacer accesibles los comunicados oficiales. El canal de YouTube de la Casa Rosada tampoco cumple con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por otro lado, el canal de YouTube de la Agencia Nacional de Discapacidad sí cumple con las herramientas, pero no brinda la misma información. Solo se encarga de hacer videos con datos básicos sobre el coronavirus, pero se contradice con las medidas adoptadas por el Gobierno. Por ejemplo, en cuanto a los permisos para la circulación, informa que se deben conseguir en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando en realidad se consiguen en la página web www.argentina.gov.ar. En la columna disca de la semana que viene les contaré más sobre los permisos de circulación para las personas con discapacidad y sus acompañantes. Les mando un abrazo virtual y nos escuchamos pronto. Fuerte mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto, siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol no se eleva al infinito, al infinito. Se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. La cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí.
ESI es tu derecho. Compañeras queridas, qué suerte que existe la radio como salvavidas en estos días de sobredosis de pantallas. Por acá la Cata. Les cuento que en este aislamiento muchos docentes no hacemos otra cosa que pensar de qué manera sostener la idea de escuela. Por eso nuevamente vamos a hablar de ESI. La semana pasada en esta misma columna estuvimos escuchando las voces y reflexiones de algunas docentes que nos contaban sobre los intereses de las niñeces y juventudes respecto a lo que viene a proponernos la educación sexual integral. Esas miradas hicieron foco en la educación inicial y en la educación secundaria, en lo que ya sucede en las aulas y en lo que aún falta. A esas ausencias pedagógicas las consideramos injusticias. Por eso nos parece tan importante seguir pensando en voz alta y en comunidad. La columna pasada dejamos en el éter algunas de esas preguntas y hoy vamos a seguir bocetando respuestas colectivas. Escuchemos la primera reflexión. Hola, yo soy docente de nivel secundario, pero también soy docente de nivel primario porque soy docente integradora. Sí considero que les interesan a los niños, niñes, adolescentes los temas de ESI porque creo que tienen mucha curiosidad frente a temas relacionados a la no discriminación, el buen trato, también a los vínculos, también con su cuerpo, los cambios que empiezan a experimentar a partir de una determinada del cambio de la pubertad. Entonces son temas que les interesa y creo que también tiene que ver con esto de que empiecen a ser sujetos y a entender que la ESI es un derecho y que es necesario también que se interesen y que pidan que haya ESI en las escuelas. Y los contenidos que suelo dar tienen que ver también, por ejemplo, lenguaje inclusivo, les llama mucho la atención, o sea, quieren saber, preguntar, herramientas para el cuidado del propio cuerpo. Y lo que sigue siendo injusto en la escuela es, por ejemplo, que no se toma la ESI como importante. Entonces me parece injusto que no se le dé la importancia y digamos, el lugar como un derecho que tiene que ver con las materias y toda su transversalidad, digamos, ¿no? Que pueda ser integrada a todas las materias, como que no es importante para algunas docentes, por ejemplo. También me parece injusto las desigualdades que siguen viviendo en cada niño, niña en las escuelas. Esas desigualdades también se refuerzan por cuestiones que tienen que ver con estas desigualdades de clase, de género, que también nos afectan, digamos, y que eso también se sigue reproduciendo en el aula con los estereotipos que hasta los mismos docentes reproducen. Entonces también eso me parece injusto. Y me parece injusto también que como docentes no tengamos el compromiso frente a ciertas situaciones en donde se vulneran esos derechos, ¿no? Que nos comprometamos y que respondamos también desde nuestros espacios para que se hagan valer los derechos. La falta de compromiso de los docentes es una de las observaciones de la compañera que escuchamos. Nos preocupa la reproducción de las desigualdades sociales dentro de las aulas, de los estereotipos de género, que al fin y al cabo constituyen violencias. Por eso, hoy también vamos a compartir una experiencia que desde hace 5 años se viene ejecutando en un instituto terciario de José C. Paz, y para muchos de nosotros resulta de vanguardia. Dejamos que ella misma se presente. Hola a todos. En primera instancia quiero agradecer al programa Pateando el Patriarcado de FM Tincunaco por la invitación a compartir mis experiencias en el ámbito de la educación sexual integral. Me presento brevemente, mi nombre es Alba Coria, soy profesora de enseñanza media y superior en psicología y licenciada en psicología, estudié en la Universidad de Buenos Aires y trabajo desde hace 5 años en el profesorado de formación docente, el Instituto Superior de Formación Docente número 36 de José C. Paz. Alba concursó y fue seleccionada como docente del área específica de educación sexual integral para la formación docente de educación primaria. Trabaja con adultos desde una perspectiva de derechos y considera fundamental la existencia de estos espacios específicos para el abordaje de los contenidos. En la charla nos contó algunas anécdotas que justifican esta mirada. En
mi experiencia yo me encontré con muchas situaciones que realmente fueron inesperadas, como por ejemplo mujeres que consideran que la masturbación es exclusiva de los varones, o considerar que en la primera relación sexual no se producen embarazos, considerar que los docentes varones son mejores que las docentes mujeres. Realmente en estos años, en mi experiencia, he observado que también los adultos necesitan tener o recibir una formación específica con respecto al momento evolutivo que está atravesando ese educando que es adulto, ¿no? Lo principal es tener en claro que el posicionamiento político para formar docentes en educación sexual integral es desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Entonces, si la ESI es un derecho que tenemos que garantizar a todos los educandos, los y las educandos del sistema educativo, es, digamos, clave la formación docente inicial en ESI. La transversalidad apunta a que la ESI se tiene que enseñar en todos los espacios curriculares, que quiere decir en prácticas de lenguaje, en matemáticas, en ciencias sociales, en educación física, en artística. Pero bueno, lo que me parece que es fundamental es que nosotros recalquemos que la mayoría de los diseños curriculares no incluyen ni un espacio específico, ni dentro de los espacios curriculares, la educación sexual integral. Y, como todos sabemos, para un docente el diseño curricular vendría a ser como si fuera una Biblia, algo que hay que seguir, ¿no?, puntualmente. Entonces esto genera un gran vacío y una gran vacancia. Por un lado, hay que ofrecer una formación en ESI que esté apuntada a un sujeto educativo adulto. Y por otro lado, un trabajo muy específico de formación docente en ESI pensada al sujeto educativo de la primaria, ¿no? Entonces esto tiene que ver cómo enseñar ESI en el nivel primario, cuáles son las particularidades subjetivas y evolutivas de la edad. En este caso estaríamos pensando entre los 5 o 6 años y los 11, 12 años aproximadamente. Entonces, ¿de qué manera específica se pueden brindar contenidos vinculados a la ESI en esa edad? Una de las puertas de entrada de la educación sexual integral es la reflexión sobre nosotros mismos. Desde ahí parte la propuesta educativa que Alba Coria construye para los futuros docentes. Al revisar las experiencias propias en relación a la educación sexual que hemos recibido, muchas veces aparece el silencio, el tabú o las falsas creencias. Escuchemos qué nos cuenta. La llevamos adelante a través de un proyecto narrativo autobiográfico. La idea de esta actividad es que los y las estudiantes puedan de alguna manera rastrear sus propias experiencias escolares relacionadas a la educación sexual. ¿Qué les pasó a ellas en la escuela? En ellas, aparecen historias donde en la primaria por ahí tuvieron la menarca, tuvieron el primer ciclo, en algunos casos tuvieron contención por parte de la maestra, en algunos casos fueron objeto de burlas, en otros casos por ahí fueron víctimas de algún compañero que las molestaba dentro de la escuela. Se rastrean cuáles eran los contenidos que se enseñaban vinculados a la educación sexual. Generalmente eran más contenidos vinculados a la reproducción de las plantas y los animales. Casi siempre se quedaban hasta ahí y no se pasaba o se salteaban, se omitían los contenidos vinculados a la reproducción humana. Después, muchas relatan que fueron empresas de toallitas, ¿sí?, como una actividad comercial, quienes le hablaron de alguna manera del ciclo menstrual. Y hay muchas experiencias muy ricas y que nos permiten de alguna manera hacer algún tipo de comparación entre lo que ellas recibieron en relación a la educación sexual y lo que plantea la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cuáles son las diferencias para poder posicionarnos en el marco de la ley? Otra cosa muy importante es analizar la organización de la vida institucional. Y esto es como pensar un poco más las normas de una institución, las normas de convivencia, el tema de la vestimenta, cómo se regula la vestimenta de las personas que forman parte de la institución escolar, ¿no? Muchas veces también los docentes, ¿no? Una maestra tiene que vestirse de tal manera, ¿no? Cómo se visten tienen que vestir los varones, como las nenas, pensar el tema de la división en filas, el reparto de las actividades dentro del ámbito escolar.
Seguramente muchos del otro lado, sean o no educadores, les gustaría participar de estas clases. Repensar la educación que recibimos nos ayudaría a desarmar muchas heridas y mandatos con los que seguimos cargando. Y quizás, lamentablemente, en algún punto reproducimos con las niñeces y juventudes que tenemos alrededor. Estas futuras docentes tienen en sus manos la posibilidad de marcar una diferencia, por eso le consultamos a Alba. ¿Qué repercusión viene teniendo este espacio específico de ESI en la formación de formadores? Con respecto a la recepción de los estudiantes y las estudiantes en la formación docente, con respecto a la ESI, en línea general es muy buena la recepción. Los comentarios son: me abrió la cabeza, me sirvió muchísimo, me di cuenta de un montón de cosas que no había percibido, porque muchas veces las resistencias con respecto a la ESI vienen más de los cuerpos docentes que del estudiantado, ¿no? También cuando hacen la residencia ocurre otra cosa muy extraña, es que muchísimas veces las docentes que están a cargo, como les resulta incómodo enseñar ESI, les delegan a las residentes, a las practicantes, que ellas enseñen los contenidos ESI. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, frente a la presión, ¿no? de ser evaluados por su propio docente de práctica docente, de ser evaluados por la docente que está a cargo del curso, vuelven a mí, que soy la docente del taller de ESI, para, volver a reformular y para preparar con mayor profundidad estas clases para brindarlas, ¿no? También quiero comentar que desde hace 3 años venimos impulsando las jornadas de problemática de género del Instituto Superior de Formación Docente número 36. Y que bueno, la idea de este proyecto es empezar a visibilizar las cuestiones de género, la cuestión curricular, y la idea de estas jornadas es, de alguna manera, implicar a todas las carreras del profesorado. Yo considero las jornadas como un momento de gran enriquecimiento, de gran intercambio, donde hacemos talleres, invitamos a mucha gente de la zona local y bueno, de alguna manera es una forma de hacer una pausa, de reflexionar, de intercambiar, de compartir, ¿no? Experiencias. Y bueno, los estudiantes adoran estos días, estas jornadas, y bueno, siempre después, si bien es un gran trabajo, siempre después agradecen que existan esas jornadas, las solicitan, las piden, y este año no va a haber jornadas, entonces bueno, de alguna manera quiere decir que ellos consideran que es un espacio que los enriquece. La conversación con Alba fue extensa, llena de matices, súper interesante. Dejamos varias cosas afuera solo por cuestiones de tiempo, pero la invitamos, pasado este periodo de aislamiento, a que nos acompañe en el estudio para seguir conversando. Me encantaría que las voces que hoy nos compartieron las experiencias y reflexiones sean para ustedes un aporte significativo, como lo fue para nosotras contar con ellas. Esperando que las buenas prácticas educativas se sigan reproduciendo, nos despedimos hasta la próxima columna. Abrazo sonoro, compañeras. La violencia machista también es pandemia. Alerta feminista. No nos callamos más. Ni encerrada ni con miedo. Por Cristina Iglesias y su hija Ada de 7 años, asesinadas por Abel Romero en Montechingolo. Por Claudia Repeto, asesinada por Ricardo Rodríguez en Mar del Plata. Por Aide Salazar de Bariloche. Por Susana Edith Melo de Bahía Blanca. Por Lorena Barreto, de Misiones. Por Pilar Riesco, de Cava. Por Romina Ruiz Díaz, de Cañuelas. Por Lidia Brites, de La Pampa. Por Verónica Soulé, de Santa Fe. 10 días de cuarentena. 11 femicidios. Por quienes se ven obligadas a cumplir cuarentena con su agresor. No te sientas sola. Comunícate con tu amiga, vecina, compañera. Que el encierro no nos silencie, nos negamos a tragar la bronca. No nos callamos más, vivas y libres nos queremos. Emergencia en violencias, aborto legal ya, la deuda es con nosotras. La violencia machista también es pandemia. Ni encerrada ni con miedo. El placer es revolucionario. El placer es revolucionario. Pateando el patriarcado.
Agendate esta, toda la data conurbana que no te podés perder. Hola a todas, todes, ¿cómo están? Soy Clara Tardo, soy psicóloga, educadora popular y les agradezco, compañeras de toda la vida de este programa de radio que me hayan invitado a conversar un poquito sobre los temas que estoy tratando en Facebook Live e invitarles a la temática que voy a trabajar el viernes. Les cuento que desde hace muchísimos años, como educadora popular, como psicóloga, vengo haciendo en todos lados muchas charlas que tienen que ver con la promoción de la salud, con la promoción de los derechos, con la promoción de la salud mental y obviamente con la perspectiva de género. A partir de la cuarentena, de este aislamiento preventivo obligatorio, lo que se me ocurre es armar una red de salud mental comunitaria a través de videos en vivo de Facebook. La red de salud mental comunitaria no es nada más y nada menos que encontrarnos para trabajar temáticas ligadas a la cuarentena y ligadas a la vida cotidiana, y atravesadas hoy por esta situación. Vengo trabajando y venimos trabajando en conjunto con la gente que se va sumando, con la gente que se va enganchando. Justamente como trabajo desde el campo de la educación popular, considero que todos tenemos saberes y todas tenemos saberes para aportar sumamente valiosos. Así que es un ámbito abierto a todas las personas en amplitud. Los temas que vengo trabajando son desde autocuidado feminista hasta prevención y cuidado de la salud mental en el tiempo de la pandemia, pasando por espiritualidad feminista, pasando por el concepto o la idea de cosificación a partir de situaciones cotidianas y polémicas y debates que se van dando en las redes sociales. Y las temáticas van saliendo y las temáticas de interés van saliendo a partir de lo que las personas cuentan y a partir de lo que voy leyendo en las redes cotidianamente sobre cuáles son los temas que hoy hacen algún tipo de movilización o ruido. En los dos últimos encuentros estuve trabajando sobre estereotipos patriarcales de belleza. ¿Por qué? Porque permanentemente veo a partir de chistes, a partir de comentarios, a partir de memes, a partir de malestares, a partir de todo tipo de situaciones, la descalificación permanente con respecto al tema de la gordura. Sigo viendo la descalificación permanente por cuestiones de género y orientación sexual, por temas étnicos, sigo viendo racismo, xenofobia, y entonces a partir de esto, armé dos encuentros y armamos con todas las personas participantes 2 encuentros para hablar del tema de los estereotipos patriarcales de lo bello y la construcción de resistencias y alternativas. Este viernes la idea es conversar en red sobre el tema de sexualidades, deseos y disfrute. La maravilla de esto es que me permite hacer un vivo con una interacción como la que hice siempre en mis talleres. O sea, yo no grabo una charla para que la escuche alguien del otro lado y no pueda opinar, sino que es en vivo y que las personas opinan y con eso que sucede se arma algo muy interesante. Siempre desde una perspectiva feminista, siempre desde una perspectiva de género, siempre desde una perspectiva descolonial, siempre desde una perspectiva anticapitalista y anticapacitista, que tiene que ver con pensar el disfrute, la sexualidad y qué nos pasa hoy en este contexto de cuarentena, porque también es otro tema sobre el que se hacen memes, chistes y demás, y sabemos, en eso sí les psicólogos, que identificamos a través de todo tipo de manifestación algo del orden de, lo que están sintiendo las personas. Entonces les invito el viernes a las 21 horas. Mi Facebook es Clara Atardo con 2T, Clara Inquieta. A que se prendan al vivo, me piden solicitud de amistad, les agrego y pueden ver las charlas. Posteriormente quedan colgadas en mi página de manera pública. Así que espero que se sumen con diversas opiniones, vivencias y sentires, también intergeneracionales. Así que compañeras, a las compañeras del estudio, a quienes conozco a todas hace muchos años y quiero y respeto y admiro, profundamente les agradezco por este espacio, me inspiran y muchas gracias por ser parte de mi vida y por poder ser parte de esta tribu. Las espero el viernes a las 9 de la noche para hablar de sexo.
Besos. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte.